Desde la fecha límite del 12 de junio para el informe escrito, la situación en todo Israel y el territorio palestino ocupado en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, sigue siendo volátil. Los ataques aéreos y las operaciones militares israelíes han continuado en toda Gaza, resultando en más muertes y llevando el total de fallecidos desde el alto al fuego a más de 1000, según el Ministerio de Salud de Gaza. Las fuerzas israelíes continúan ampliando el alcance de su control territorial en Gaza y la extensión de las áreas que requieren coordinación para las operaciones humanitarias. Israel ha declarado que actualmente controla aproximadamente el 70% de la franja de Gaza. Esta expansión de las áreas bajo control israelí está reduciendo el espacio disponible para los civiles. Los palestinos en Gaza están concentrados en áreas cada vez más limitadas, viviendo en medio de la inseguridad y la violencia. Como informó el coordinador de ayuda de emergencia a este Consejo el 18 de junio, desde la adopción de la resolución 28003 del Consejo de Seguridad, ha habido mejoras en la situación humanitaria en Gaza. La proporción de hogares que se iban a dormir con hambre bajó del 92 al 36%, y los trabajadores humanitarios pudieron ampliar la provisión de servicios de agua, salud y educación. Pero como dijo el secretario general adjunto Fletcher, la resolución 2803 y el plan integral están pensados para lograr mucho más que eso, mientras que las necesidades en Gaza siguen siendo enormes. Las condiciones de saneamiento siguen siendo alarmantes. El 70% de la población carece de un refugio digno, y los trabajadores humanitarios continúan enfrentando restricciones persistentes mientras realizan su trabajo esencial. Me preocupa profundamente los reportes de intimidación en el contexto de las protestas que estaban planeadas en Gaza para el 26 de junio. Los civiles deben poder ejercer sus derechos de manera pacífica y sin miedo, y deben ser protegidos en todo momento. Las necesidades, preocupaciones y aspiraciones legítimas del pueblo de Gaza deben ser atendidas mediante la implementación total de la resolución 2803. Esto incluye el desarme de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza, la retirada de las fuerzas de defensa de Israel y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, así como la transferencia de las responsabilidades de gobierno al Comité Nacional para la Administración de Gaza. En coordinación con la autoridad palestina, la ONU está lista para apoyar al comité en la provisión de servicios públicos esenciales y en sentar las bases para la reconstrucción, con el fin de restaurar la dignidad, mejorar las condiciones de vida y ofrecer esperanza para el futuro. Celebro la visita conjunta de la semana pasada a Gaza del patriarca ortodoxo griego y el patriarca latino de Jerusalén. En medio de la privación y el sufrimiento que continúan, su visita envía un mensaje oportuno de paz, tolerancia y dignidad para todos. Mientras tanto, la situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, siguió deteriorándose. La actividad militar israelí continuó dentro y alrededor de los campos de refugiados en Jenin y Tulkarm, en el norte de Cisjordania, lo que resultó en la evacuación y desplazamiento de hogares palestinos, incluidas familias refugiadas. Esta actividad, incluyendo el establecimiento reportado de un puesto militar israelí en Jenin, sigue siendo especialmente preocupante ya que ocurre en el área A, que está bajo control civil y de seguridad de la autoridad palestina. El 17 de junio, las autoridades israelíes aprobaron, según se informa, la expansión de un edificio utilizado como yeshiva en Hebrón, en la zona H2. La aprobación se dio tras la transferencia de la Autoridad de Planificación del municipio de Hebrón a la Administración Civil israelí, de acuerdo con la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel del 8 de febrero. Ayer, 28 de junio, la indemnización emitida por el Ministerio de Finanzas de Israel que permite relaciones bancarias correspondientes entre bancos israelíes y palestinos fue extendida por otras 2 semanas, hasta el 12 de julio. El 14 de junio, el presidente Abbas emitió un decreto que modifica la ley de elecciones generales. Entre otros cambios, el decreto aumentó el número de escaños en el Consejo Legislativo palestino, redujo el umbral electoral para ganar escaños y exigió la inclusión de al menos una mujer entre cada 3 candidatos en una lista. El decreto también se comprometió a realizar las elecciones presidenciales en 2027. Señora Presidenta, permítame destacar algunas de las observaciones del secretario general del informe sobre la implementación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad. Reitero la enérgica condena del secretario general a la implacable expansión y aceleración de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Estos acontecimientos profundizan aún más la ocupación israelí ilegal y amenazan la viabilidad de un Estado palestino plenamente independiente, contiguo y soberano. Todos los asentamientos israelíes y la infraestructura relacionada no tienen validez legal, constituyen una violación flagrante del derecho internacional y deben cesar de inmediato. Me preocupa profundamente las medidas tomadas por las autoridades israelíes para implementar el registro formal de tierras en el área C.
Existe un riesgo serio de que esta decisión facilite una mayor expansión de los asentamientos y el afianzamiento de su ocupación ilegal. También me preocupan las medidas más amplias destinadas a profundizar el control administrativo y territorial israelí sobre Cisjordania. Junto con la amenaza de anexión, que no tiene validez legal, estas acciones están transformando de manera constante las realidades geográficas y demográficas en toda Cisjordania, y socavando aún más las perspectivas de una solución de dos estados. La violencia y las tensiones crecientes en Cisjordania son sumamente preocupantes. Condeno toda violencia contra civiles, incluidos los actos de terrorismo. Comparto la profunda preocupación del secretario general por los ataques persistentes y cada vez más intensos de los colonos. También sigo profundamente preocupado por los ataques continuos de palestinos contra israelíes. Todos los responsables deben rendir cuentas. También reitero la alarma del secretario general por la magnitud del desplazamiento de palestinos en Cisjordania. La violencia de los colonos, las restricciones de acceso, las demoliciones y las prolongadas operaciones de seguridad han provocado la mayor crisis de desplazamiento en Cisjordania desde 1967. Me horroriza la cantidad de ocasiones en que funcionarios han glorificado la violencia y participado en provocaciones peligrosas, incitación y lenguaje inflamatorio. Toda incitación a la violencia debe cesar de inmediato. Comparto la preocupación del secretario general sobre las crecientes amenazas al statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén. Reitero que el statu quo debe ser respetado y mantenido conforme al papel especial e histórico del reino hachemita de Jordania. Me sumo al secretario general en condenar enérgicamente la decisión de las autoridades israelíes de establecer instalaciones militares en el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah, Jerusalén. Insto al gobierno de Israel a revocar esta decisión y devolver de inmediato a las Naciones Unidas el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah. También exhorto a los Estados miembros a seguir apoyando políticamente y sosteniendo financieramente a la UNRWA. A pesar del alto al fuego anunciado hace 8 meses, Gaza aún enfrenta una profunda incertidumbre y un inmenso sufrimiento humano. Condeno la continua muerte y lesiones de civiles en Gaza, incluyendo mujeres y niños. Me preocupa especialmente el reciente aumento de llamados para reanudar las hostilidades generalizadas en Gaza. Esto sería desastroso para el pueblo palestino de Gaza, para los israelíes y para toda la región. Reitero la profunda preocupación del secretario general por la situación humanitaria en Gaza. Hago un llamado a todas las partes para que faciliten el paso completo, rápido y sin obstáculos de la asistencia humanitaria. La provisión de ayuda humanitaria nunca debe usarse como moneda de cambio. Celebro el compromiso continuo de la comunidad internacional para apoyar a la autoridad palestina y avanzar en pasos concretos hacia la realización de la solución de dos estados. Exhorto a la comunidad internacional a que siga apoyando a la autoridad palestina para fortalecer su capacidad de gobierno, implementar reformas y abordar sus desafíos fiscales, mientras se prepara para asumir plenamente sus responsabilidades en Gaza, conforme a la resolución 2806 del Consejo de Seguridad de la ONU. Me uno al secretario general para reiterar el firme compromiso de apoyar a palestinos e israelíes en poner fin a la ocupación y resolver el conflicto conforme al derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y los acuerdos bilaterales, en busca de la división en dos estados. Israel y un Estado palestino plenamente independiente, democrático, contiguo, viable y soberano, del cual Gaza es una parte integral, viviendo lado a lado en paz y seguridad dentro de fronteras seguras y reconocidas, basadas en la línea previa a 1967, con Jerusalén como la capital de ambos estados. Señora Presidenta, gracias a usted y a los miembros del Consejo por su atención.